Prevengamos los contagios por COVID-19. No te olvides. Usar tapabocas. Lavado frecuente de manos. Distanciamiento físico. Ventilar espacios cerrados. Recuerda. Es responsabilidad de todos. Secretaría de Salud Departamental del Putumayo. Buenas noches para todos. Estamos en el espacio de la Secretaría de Salud Departamental en el Facebook Live denominado Prevención de Embarazo en Adolescentes. Esto en el marco de la celebración de la Semana Andina del 20 al 24 de septiembre, en la cual se está promoviendo la educación integral en sexualidad como un derecho y una estrategia efectiva en prevención y reducción del embarazo en los adolescentes. Bienvenidos para todos. Estamos con la presencia de tres profesionales de la salud de la Secretaría de Salud Departamental, la doctora Marta Valencia, la jefe Magda Ruano y el doctor Alejandro López del área de prioridades en salud. Bienvenidos para todos. Empezamos con este tema importante, prevención del embarazo en los adolescentes. Doctora Marta, ¿por qué trabajar en la prevención del embarazo en los adolescentes? Bueno, es importante prevenir el embarazo en los adolescentes, ya que digamos que a nivel de Colombia él tiene un gran impacto de manera desfavorable en el desarrollo pues, de la sociedad. Se hizo una encuesta nacional desde la parte de salud, de educación, donde se encontró que estos adolescentes del 20 al 45% dejaban la escuela, ¿cierto? Aumentando de esta manera la pobreza, haciendo o uniéndose o conformando hogares donde están pues o se limitan en la autonomía, en la manera económica. También desde la parte biológica hay un desequilibrio, pues porque puede, digamos, haber un mayor índice de mortalidad en estas adolescentes y también frenarse su proyecto de vida. ¿Cuáles son las razones para que exista o para que haya embarazo en las adolescentes? Bueno, digamos que en menores de 14 años para Colombia, tener relaciones sexuales sería o estaría dentro de las víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Sería una de las principales causas. Otras es la inequidad para poder estar en la parte escolar. Otras son las condiciones de desplazamiento, el inicio temprano de las relaciones sexuales, también que haya una falta o un poco uso de los métodos anticonceptivos, venir de hogares con un bajo nivel socioeconómico, también digamos un pobre acceso a cuáles son nuestros derechos sexuales. Tenemos un poco conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y un poco acceso a los servicios de salud, y pues de esta manera se promueve el embarazo en los adolescentes. Jefe Marta, hablando la doctora Marta sobre derechos sexuales y reproductivos, necesitamos que los jóvenes entiendan cuáles son sus derechos. Por favor, explíquenos claramente en qué consiste este tema.
A nivel nacional, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se realizaron o se promueven pues los derechos sexuales y reproductivos. Esto, digamos, va dentro de la estrategia, como usted, doctora, lo mencionaba al inicio, de la educación integral en la sexualidad para niños, niñas y adolescentes. Y va desde la etapa de la infancia, adolescencia y juventud. Es decir, que todos los actores, desde la familia, la escuela, todas las instituciones, debemos promover estos derechos sexuales y reproductivos, los cuales están enfocados desde el ejercicio de la sexualidad, pero desde la autoestima, es decir, todos debemos trabajar estos procesos de desarrollo integral humano. También explorar y disfrutar la sexualidad, o sea, no tener tabúes frente a este proceso, sino que de una manera responsables todos hablar con los niños y adolescentes, y obviamente permite que reduzca esta brecha que hay frente a los embarazos en adolescentes y también los hechos de violencia sexual. Elegir libremente a una pareja sexual también va dentro de los derechos sexuales y reproductivos. También a vivir una sexualidad libre de violencias, entonces también enfocamos a que esas violencias sexuales se reduzcan. Es así pues que el Ministerio también contamos con una resolución en la cual, digamos, hacemos de integrar a las víctimas de violencia sexual, y como lo mencionó la doctora Marta, en Colombia las niñas menores de 14 años se considera una violencia sexual, pero si llega una niña a un servicio amigable en las instituciones de salud y desea planificar, pues ella ya está ejerciendo su derecho en sexuales y reproductivos. Entonces hay que diferenciar esos campos y empezar pues a dar acceso a esos servicios en salud. También es importante que tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes deciden libremente y voluntariamente cuándo inician su vida sexual. Eso también es muy importante porque es parte de la sexualidad, es decir, todos debemos empezar a fortalecer esa educación en los diferentes espacios y no, digamos, cerrar como las puertas y decir, no, es que usted todavía no puede iniciar su vida sexual. No, es que ellos desarrollen su sexualidad libre y responsablemente. También sobre el derecho a decidir con la unión de parejas. Es decir, en este momento en el siglo XX encontramos que ya no tenemos parejas heterosexuales, sino también parejas homosexuales. Eso también hace la diversidad también pues del género, y obviamente también se debe respetar. Hablando también así de esa manera de la orientación sexual y de la identidad de género, que eso también se deben hablar en los espacios educativos, porque también encontramos que el bullying hace parte de estos procesos, y los índices también pues digamos de suicidio relacionados con este tema, por lo tanto pues es necesario trabajarlo, y lo mismo los hechos de feminicidio, ¿no? Que esos también van muy entrelazados en las violencias sexuales. Lo importante que también es recibir la educación frente a la protección y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si yo me acerco a una institución, sea de salud, a una institución educativa o a otro sector, y empiezo a indagar sobre las infecciones de transmisión sexual, y sé que el método de barrera en este momento el condón, pues los jóvenes, los adolescentes, los niños deben tener acceso a estos servicios y entregar pues este método anticonceptivo que es de barrera. Las instituciones, es decir, las instituciones de salud y también de educación, debemos empezar a formarnos. ¿Por qué razón? Porque los adolescentes y los niños y las niñas van a llegar a preguntar cómo se utiliza un método de planificación, y es por eso es necesario esos servicios amigables, orientar de una manera responsable y conocer estos derechos sexuales y reproductivos. Y lo que hemos hablado desde el inicio, Doc, una educación integral. Es decir, que esta educación integral se debe recibir desde la infancia, la adolescencia, por todos los temas, sobre todo en los hechos de violencia sexual. Los niños, por ejemplo, son víctimas de pornografía, violencia o acceso carnal o abuso sexual. Entonces los niños desde la infancia deben empezar a conocer, y obviamente que se les respete esos derechos sexuales. Por ejemplo, el cambio del cuerpo, la fisiología, el tema también
de la autonomía, porque se tiene que tomar pues decisiones. Son cosas que se deben fomentar y obviamente ayudan a reducir estas brechas frente a la prevención de embarazos en adolescentes. Bueno, jefe Magda, es muy importante el tema que usted ha tocado y es importante que los adolescentes en nuestro departamento Putumayo conozcan este tema, pero sí sería claro también dejarles a los adolescentes cómo acceder a este tipo de información, en dónde pueden ir a acercarse y poder tener claro a qué tienen derecho los adolescentes, cómo es la ruta de acceso. Exacto. Entonces, frente a estos, digamos, promoción de estos derechos sexuales y reproductivos, todas las instituciones de salud de nivel público, privado y especial, como la policía, docencia, los adolescentes y jóvenes pueden acercarse a las instituciones prestadoras de servicios de salud y hay un área que se llama de promoción y mantenimiento. Esta área tiene una atención y un grupo interdisciplinario que nos va a dar la atención por cursos de vida. Entonces, nos atienden al curso de vida adolescencia, juventud, infancia, primera infancia, y en esos procesos de atención, cuando ya nos hacen la atención en la parte física, también nos van a hacer un abordaje en la parte mental. Dentro de esa parte mental nos abordan todos estos temas de los derechos sexuales y reproductivos, porque si va un niño que empieza su proceso de pubertad, las niñas con su periodo de menstruación, todo ese proceso lo va a explicar ese equipo interdisciplinario. Es decir, que los adolescentes pueden acceder a estos servicios de manera gratuita. Lo mismo, la planificación familiar es de manera gratuita, se pueden acercar, se hace la entrega y obviamente una asesoría y consejería en métodos de planificación familiar, porque pues hemos encontrado que los adolescentes a veces por cosas de tabú o de digamos miedo o de lo que diga el profesional que está en las instituciones, dicen no, mejor yo no voy a la institución prestadora porque es que de pronto conoce a mi mamá o me conoce a mí o conoce al vecino, bueno, pero todo es de reserva, o sea, usted tiene una historia clínica y va a quedar en su historia clínica. Y hemos encontrado que los adolescentes acceden a las farmacias. En las farmacias de pronto no reciben una buena asesoría y consejería, están tomando los métodos de planificación familiar y quedó en embarazo. Y ellos dicen, pero si yo estaba planificando, pero muchas veces cuando no se da una buena asesoría y consejería suceden este tipo de situaciones e invitamos a los adolescentes, jóvenes, niños que dentro de su ejercicio de derechos sexuales y reproductivos se acerquen a las instituciones prestadoras de servicios de salud y en cualquier horario que usted acceda se lo va a atender. Muchas gracias, jefe Magda. Entonces, entendido, todos los muchachos, los adolescentes pueden acercarse a las IPS de todo el departamento, todos los hospitales tienen este programa gratuito, como lo dijo la jefe Magda, donde pueden acceder a todo este tipo de información sin ningún tapujo. Muchas gracias, jefe. Bueno, hablando de todos estos temas, también tenemos un tema muy álgido que es el tema de salud mental. Es necesario que conozcan los adolescentes cómo el embarazo en adolescentes afecta a su salud mental. Doctor Alejandro, por favor, infórmenos de este tema. Bueno, sí, efectivamente, y digamos que aunado a lo que hablaba mi compañera Marta, se presentan muchos determinantes sociales que de alguna otra forma pues agudiza o maximiza un poco más el embarazo de los adolescentes, ¿sí? Lo que tiene que ver tal vez con el acceso, digamos, a un techo, digamos, digno, ¿sí? A los accesos a los servicios básicos, a la educación y precisamente también a la salud. Se une a eso también la transición que tiene desde el curso de vida desde la infancia a la adolescencia, donde pues desde la infancia los niños están un poco más adheridos o digamos o pegados a los padres de familia, y en el transcurso de la adolescencia pues comienzan a experimentar cambios ya sea físicos como emocionales, ¿sí? En donde pues se manifiestan conductas comportamentales como la rebeldía, el desapego, la supuesta independencia que ellos pretenden o logran tener, ¿sí? El desacato, digamos, a las órdenes o los límites que les pueden poner también los padres de familia, y asimismo pues la superioridad y la confrontación que tienen ellos con los padres, ¿sí? En ese transcurso y en ese tipo de comportamientos pues se presentan también acciones o actitudes con las amistades, ¿sí? O en la búsqueda tal vez, como le decía mi compañera Magda, de
de ese placer o en la búsqueda de otro tipo de acciones, pues se encuentra también la parte de la sexualidad, ¿sí? Y dentro de eso, pues por la misma inmadurez que presentan ellos, pues caen, digamos, en un embarazo precoz, ¿cierto? Entonces, en esta parte, pues se ven afectados, pues, diferentes situaciones, ya sea por la falta de escolaridad, ¿sí? La limitación que pueden tener a un futuro. Y precisamente esto repercute, digamos, en el adolescente, como también recae también el bienestar psicológico en los padres de familia. Ok. ¿Cómo cuidar esa salud mental en la adolescencia? Bueno, pues en primera instancia también la parte de los padres juega un rol muy importante, precisamente porque se presenta también como un programa que se maneja a nivel del Ministerio de Salud, que es el amor y los límites, ¿sí? El amor en primera instancia pues es importantísimo reflejarlo en los diferentes cursos de vida que presentan estas personas, ¿sí? Y también los límites, ¿sí? La convivencia familiar, ¿sí? Establecer pues ciertos límites, los horarios de llegada, ¿sí? Pero también pues de generar una libertad, pero una libertad sana, ¿no? A diferencia pues de un libertinaje como lo logran ver, ¿cierto? Establecer pues rutinas, dar a conocer tal vez las situaciones o de alguna otra forma los tiempos de ocio que pueden manejar los niños y los adolescentes, en donde pueden ellos como padres apoyarlos, sí, e incentivarlos a establecer, pues, digamos, programas de jóvenes, de cultura, de danza, sí, donde ellos se puedan desenvolver o digamos, desarrollar esta adolescencia que es un poco más difícil, sí, pues pueden ocuparla de alguna otra forma en estos espacios. Podríamos decir, así como los jóvenes tienen acceso a los programas de salud sexual y reproductivo, ¿también tienen acceso en nuestros IPS o en nuestros hospitales a los temas de salud mental? Sí, claro. Cabe resaltar que desde la Secretaría de Salud Departamental, en los diferentes tanto hospitales o IPS públicas como privadas, se establecen también los derechos y deberes en salud mental para todas las personas, ¿sí? Dentro de las cuales, pues, cada uno de la persona, independiente del curso de vida, puede acceder a los servicios de salud, ¿sí? Sin que se presente algún trastorno mental, ¿sí? Nosotros podemos, o creo que en la vida cotidiana de todos nosotros presentamos un problema mental que no precisamente es un trastorno ya establecido, donde podemos acudir precisamente al profesional de psicología, pasando en primera instancia por el médico, y de ahí pues de una revisión oportuna al profesional de psicología, y es el encargado pues de hacer un manejo de acuerdo al nivel de severidad del problema o el trastorno que podamos presentar. Ok, listo, doctor Alejandro, muchas gracias. Y por último, podríamos decir que en los embarazos en las adolescencias hay ventajas y desventajas de esta situación. Sí, efectivamente, pues según lo que hemos evidenciado por los diferentes estudios, pues sabemos pues la etapa tan linda que se presenta, pues digamos al momento del embarazo, si en una madre y todo el proceso que pueden llegar a tener también en este caso pues con los padres y el apoyo que puede generarse, pero también asimismo pues se presenta también una desventaja, ¿cierto? En primera instancia pues el inicio precoz de un embarazo, y así también pues las relaciones sexuales como las inician en ese tiempo, las desventajas también de las realizaciones escolares, como lo comentaba mi compañera, las limitaciones a futuro que se pueden presentar precisamente por este embarazo y las posibilidades que se le van cerrando a nivel de desarrollo educacional en esos adolescentes, ¿cierto? Pues puesto que después de esto esta madre pues prácticamente joven ya se limita a establecer, digamos, actividades o acciones del hogar, ¿sí? Y ya tal vez no pueden desarrollar su correcto o su proyecto de vida adecuado, ¿sí? Y pues precisamente por ese embarazo en adolescentes, en este caso pues con la parejita que presentaba, pues se podría presentar que en la mayoría de las ocasiones se presenta una ruptura amorosa, y después de esta pues se pueden desprender también una depresión precisamente por esta ruptura, ¿sí? Por este vacío que puede dejar la otra persona, y se desencaminan con otro tipo de situaciones también que pueden ser negativas para la vida del adolescente. Gracias, doctor Alejandro. Pues recordemos que estamos en la Semana Andina, en el marco de la celebración de la Semana Andina del 20 al 24 de septiembre, y en este momento en el Facebook Live de la Secretaría de Salud Departamental con la prevención del embarazo en los adolescentes. Lo que han dicho nuestros compañeros es muy importante. Todos los adolescentes pueden tener acceso a toda la información, tanto en salud mental como en salud sexual y reproductiva, en todas las IPS del Putumayo, de forma gratuita y de forma abierta en todo el departamento. Por último, doctora Marta,
¿Cuáles son los retos que tenemos como salud pública dentro de la Secretaría de Salud Departamental, así como en las municipales y todos como profesionales de la salud? Bueno, uno de los retos es fortalecer todas estas acciones intersectoriales y atender o fortalecer la atención primaria en salud, haciendo una promoción y una prevención, ¿cierto? Digamos, promoviendo lo que hemos dicho, los derechos sexuales y reproductivos, de esta manera evitando los embarazos en los adolescentes, evitando, digamos, enfermedades de transmisión sexual, y si ya se presentan, pues haciendo el tratamiento adecuado y oportuno de las enfermedades de transmisión sexual, del VIH-Sida, ¿cierto? También es importante que conozcamos que, bueno, si dentro de mi adolescencia yo tengo un embarazo, quedé en embarazo, tengo el acceso en los servicios de salud a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, como el reto para la salud pública y para nosotros como departamento es promover todos estos derechos en salud sexual y reproductivos. O sea, lo que también estamos hablando es lo que decía también la jefe Magda, la integralidad de la educación sexual, no solamente delegar esta educación en la parte de salud, ya sea como profesionales, como hospitales, como IPS, sino también dentro de la familia, dentro de la sociedad, ser un poco más abiertos y tratar el tema sin pudor, ¿verdad, Doc? Por último, ha tocado un tema súper importante y no lo podemos dejar a un lado, es la interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema que aún no se toca abiertamente, pero es necesario que los jóvenes sepan qué es la interrupción voluntaria del embarazo y si pueden solicitarla o no y en qué casos se podrían hacer. Jefe Magda. Bueno, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tiene toda mujer de acceder en un momento de su embarazo. En ese momento en Colombia contamos con la sentencia 355 del 2006 que nos estipula 3 causales. ¿Cuáles son esas causales? La interrupción se puede dar relacionada a malformaciones congénitas, es decir, el bebé viene con una situación que no es compatible con la vida, entonces se hace esa interrupción voluntaria del embarazo. Segundo, es la relacionada con la salud de la mujer, y también se habla de la parte de salud mental. Este es un tema pues delicado porque en el tema de salud se ha hablado de la parte más física, pero la parte de salud mental también ha cobrado pues hoy mayor importancia porque digamos en estas causales y en este tipo, digamos, médico en salud mental, se habla mucho del tema de la depresión, de la ansiedad, que hace que la mujer pida esa interrupción porque ella no se siente capaz de seguir con ese embarazo. Y tercero es el tema relacionado a la violencia sexual, el acceso carnal. Todas las mujeres están en el derecho, si fueron violentadas sexualmente, se hace la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, digamos, como usted bien lo dijo, doctora, a nivel de Colombia, a nivel del departamento, también tenemos como el tabú frente a este servicio que es de manera gratuita, que toda mujer lo puede hacer en su momento, teniendo en cuenta esas 3 causales. El departamento ha ido avanzando en este proceso, digamos que las servicios de salud en la red hospitalaria del departamento puede hacer la interrupción hasta las 10 semanas de gestación. Puerto Asís, el que tiene más adelantado este proceso, lo realiza hasta las 14 semanas de gestación, y el resto, pues cuando son ya mayor a estas semanas, se remite a otros departamentos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sobre todo las adolescentes, porque sí hemos encontrado, las estadísticas no lo dan, adolescentes que se encuentran con violencias sexuales y que acceden a este proceso. Dentro de las estadísticas a nivel del departamento tenemos 220 mujeres menores de 18 años que pues digamos quedaron pues en embarazos en adolescentes, y específicamente en menores de 14 años 15 niñas. Es decir, de esas 15 niñas puede ser dentro de sus derechos sexuales y reproductivos que voluntariamente decidieron iniciar su vida sexual y quedar en embarazo. Pero también dentro de las estadísticas encontramos que de esas 15 niñas este año, un 2% fueron violentadas sexualmente, y que obviamente se hace la educación
en la interrupción voluntaria del embarazo y se hace el acceso efectivo. Lo ideal o lo que se pretende pues a nivel de departamento es que empecemos a avanzar un poquito más en las semanas, pero es un poquito pues complicado también por el tema pues de la red hospitalaria, pero sí que las instituciones, la institución debe hacer la oferta y que las mujeres accedan libremente sin coacción y que tampoco pues se tenga un tabú o se discrimine, porque obviamente el sector salud no podemos poner nuestro tema digamos moral frente a este proceso, sino que la mujer está en todo su derecho. Como para complementar, y como lo dijo la doctora hace un momento, es una corresponsabilidad del Estado, de la sociedad y la familia que hablemos de la educación sexual abiertamente. Es importante que empecemos a quitar esas brechas que tenemos nosotros como seres humanos y a empezar a hablar con los adolescentes y jóvenes, y vamos a empezar a disminuir esas estadísticas que no lo mencionaba la doctora Marta, porque miren que ese proceso que lleva Colombia ha tenido resultados significativos, pero lo importante es que se logren pues más procesos y obviamente respuestas innovadoras. A través de la emergencia sanitaria nos dimos cuenta que en el encierro se presentaron muchas situaciones, y creo que cuando se empezó a limitar esos espacios de comunicación, la familia tuvo un relevante papel, porque la familia empezó a hablar, ya porque pues solo era el celular, pero ahora sí se empezó a hablar, y obviamente se resolvieron muchos temas, y entre esos el tema de la sexualidad. Listo, muchas gracias a los profesionales de la Secretaría de Salud. Recuerden que todas las redes sociales de la Secretaría, tanto Facebook, Instagram, así como la página de la Secretaría, está abierta a todas las inquietudes que puedan tener, ya sea los adolescentes o cualquier persona en este tema. Por último, quiero, doctora Marta, jefe Magda y doctor Alejandro, que nos den un mensaje a estos chicos, a estos adolescentes, acerca de la prevención del embarazo, que accedan a los servicios, o qué mensaje ustedes pueden enviar. Como mensaje, pues importante cuidar mi sexualidad, ¿cierto? Cuidar mi cuerpo, saber tomar unas buenas decisiones, saber que hay métodos de planificar, que hay un método de barrera que me va a cuidar, que me va a servir para no enfermarme, ¿cierto? Que me va a ayudar a que no me den enfermedades de transmisión sexual, y que podamos acudir a los servicios de salud cuando yo tenga una duda, pues poder ir, resolverla y empezar un método de planificación. Gracias, doctor. Bueno, recordarles a todos que la sexualidad es un proceso, no nos limitemos que por una charla o un diálogo vamos a resolver todas las preguntas que tienen nuestros adolescentes, niños, jóvenes. No, es un proceso que va a iniciar desde la familia, desde el sector educación, desde el sector salud. Todos vamos a aportar un granito de arena, y estamos ya en el siglo XXI, o sea que la tecnología también hace que los jóvenes y niños, adolescentes accedan a este servicio, encuentran una cantidad de información, y es importante que nosotros empecemos a fomentar los derechos sexuales y reproductivos de una manera responsable, y como lo dijo la doctora Marta, cuentan con instituciones amigables, líneas amigables, que si ustedes por alguna razón no quieren pues que allá el médico o la enfermera los mire, desde el área de salud mental se fomentan unas líneas telefónicas, accedan, porque eso los tienen todos los municipios, y obviamente también eso les va a facilitar en este proceso. Muchas gracias. Gracias, jefe Magda. Bueno, y por último, pues quería invitarlos tanto a los adolescentes como a los padres de familia a no minimizar los riesgos en cuanto a salud mental, ¿sí? Algo muy conciso es que ir al psicólogo no es cosa de locos. Nosotros como adolescentes, en este caso los padres de familia, cuidar la salud mental es una responsabilidad que debemos tener con nuestros hijos, y pues invitados a todos a acudir ante cualquier situación o cambio comportamental en nuestros adolescentes, a acudir a los servicios de salud, pues para mejorar la calidad y el bienestar de todos nosotros como putumayenses. Muchas gracias a los profesionales de la Secretaría de Salud Departamental, quienes hacemos todo lo posible para que nuestras instituciones públicas cumplan con estos programas de salud sexual y reproductiva, de salud mental y muchos más programas, programas de salud pública.
Gracias a todos los que se conectaron a este Facebook Live y recuerden que las instituciones de salud son instituciones amigas que pueden ayudarnos en todos estos temas. Muchas gracias a todos.